del curso de legislación administrativa. Tengo el gusto de poderles impartir este curso a lo largo de este ciclo escolar, en el curso en donde vamos a aprender un poco, porque la verdad la legislación en nuestro país es bastante amplia, pero lo más importante de algunas leyes que ustedes pueden aplicar en el ámbito administrativo y que como administradores ustedes deben de conocer, porque en algún momento se les puede presentar algún tipo de problema o alguna situación difícil y hay personas que tienen la noción de las leyes y les van a decir, no, pero esto está prohibido, por ejemplo, y ustedes deben de conocer eh, y tener ciertas ideas de qué es lo que estipula una ley, ¿verdad? Lo que es básico, esa es la finalidad de este curso, que ustedes puedan familiarizarse con la legislación administrativa que hay en el país. Espero que con las dos guías anteriores pues ya tengan más o menos la idea de a qué nos referimos con legislación, cuál es la normativa guatemalteca, que fue la que trabajaron la semana pasada, en esta pirámide de Kensel, creo que se llama quien la formuló, para que ustedes pudieran tener la idea de qué ley, qué artículo, perdón, qué acuerdo va antes que otro, qué ley tenemos que poner sobre todas las demás y ese tipo de situaciones. Solo les voy a suplicar que antes de que entremos de lleno a la clase, puedan encender sus cámaras para que quede evidenciado que precisamente ustedes están acá en la clase. Y posteriormente, pues les voy a ir tomando su asistencia. Bienvenida, Michelle. Sean cada uno de ustedes entonces Gracias, señor. bienvenidos. De nada, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy pues vamos a tener a bien poder conocer un poco de algunos tipos de normas que existen y cómo nosotros vamos a poder aplicarlas dentro de nuestro ámbito profesional, pero también dentro de nuestra vida. Acá dice guía número 3, pero en la programación número 3 deben de realizar un mapa cognitivo tipo SOL sobre los tipos de normas jurídicas. El mapa cognitivo tipo SOL es de esta forma. Este es el ejemplo que ustedes también les viene en su guía. Y tenemos que en el centro ustedes van a colocar pues el título, tipos de normas, y seguidamente, según los rayos del sol que ustedes vayan colocando, pues van a colocar las ideas principales que ustedes encuentren en la guía. Eso es lo que tienen que realizar. El mapa pues no es tan complicado, es solo que ustedes lean, analicen el contenido y después ya lo organicen dentro de este esquema. El sol pues pueden realizarlo ustedes de la manera que gusten. El sentido principal es que ustedes puedan organizar la información dentro de este tipo de mapa. ¿No hay ninguna duda con la actividad de esta semana? No, señor. No, señor. Gracias. Muy bien. Nuestro tema del día de hoy es tipos de normas. Nosotros estamos familiarizados con las normas desde tal vez desde que estamos pequeños o desde que iniciamos nuestra formación académica. Porque desde que en primaria, yo recuerdo en preprimaria, siempre se colocan normas de convivencia, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros respetemos a los demás, que realicemos limpieza, que nuestro lugar de trabajo esté limpio y distintos tipos de normas. Las normas se encargan de poder regular nuestra conducta y de que podamos nosotros llevar una convivencia que sea armoniosa junto con las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, acá nos dice que no siempre es posible o es necesario que hagamos normas. Van a existir ocasiones en las que no es necesario que nosotros practiquemos o que tengamos normas establecidas, ¿verdad? Sino que eso va a ser dependiendo de la situación. Las reglas son necesarias para lograr una convivencia social que sea armónica, donde no se produzcan conflictos, ¿verdad? Y que todos los días hayan problemas en nuestra área de trabajo, sino que nosotros podamos también convivir con las personas que están a nuestro alrededor de una manera armoniosa, alegre, ¿verdad? Y que no existan este tipo de conflictos. Como parte también de las normas están las costumbres. Las costumbres también suelen ser llamadas normas sociales. ¿Por qué? Porque han surgido espontáneamente de la práctica repetida que tienen desde
un tiempo ya determinado. Por ejemplo, hay ciertas conductas que están basadas en el respeto mutuo y que han creado una conciencia de obligatoriedad. Por ejemplo, saludar, comer con cubiertos, asearse, no interrumpir conversaciones, etcétera. El hecho de que nosotros cuando salgamos de nuestra casa, pues saludemos a las personas a nuestros vecinos, eso es una costumbre, pero también es una norma, porque si no lo hacemos, pues van a pensar mal de nosotros, ¿verdad? Van a decir, ay, no, mire, lo que coloquialmente se dice, ay, no, es que es tan creído, que miren, no habla, o cosas similar. No hay una norma en nuestra comunidad, ¿verdad? Que diga, deben de saludar a cada persona que ustedes encuentren. No, pero es una costumbre y ya se toma como una norma social. Al momento de que nosotros no cumplamos algún tipo de estas normas sociales o de alguna costumbre, podemos caer en el repudio o en la burla social, porque la sociedad pues va a repudiar que nosotros no hayamos tenido esta acción. A eso se refiere una costumbre como norma social. Esto también va a depender mucho de la cultura en donde nosotros estemos, de nuestro contexto. Puede que algunas culturas realicen las mismas costumbres o puede que otras pues tengan costumbres variadas y por ende normas que también vayan a variar. Existen también las normas morales. Estas normas morales pues son impuestas por la conciencia de cada persona. Son basadas seguramente por la conciencia colectiva, la conciencia en sociedad, lo que todos sabemos que está bien o que está mal. También coincide con una serie de valores éticos que nos hayan enseñado, considerados como positivos para que podamos vivir en convivencia y para que exista respeto de la dignidad humana. Para ser respetadas debemos estar de acuerdo con la conciencia individual de quien debe cumplirlas, que recibe esta imposición desde su propia conciencia. En caso de no cumplirlas, las sanciones es el remordimiento. Acá en una norma moral no hay una sanción pública. No nos van a hacer nada a nuestros vecinos, por ejemplo, o no van a pensar nada. La consecuencia de que nosotros no cumplamos con esta norma moral es nuestra conciencia. Vamos a tener remordimiento, nos vamos a sentir mal y vamos a tener como un sentimiento de tristeza, tal vez porque tal vez no actuamos a como deberíamos, por ejemplo, ayudar a un ciego a cruzar la calle, dar alimento a un necesitado, decir la verdad, etc. Si nosotros vemos que alguien necesita de nuestra ayuda y nosotros pasamos de largo, ¿verdad? O no le hacemos, no hacemos caso del sentimiento que nosotros queremos de ayudar, esto nos va a producir un remordimiento porque incumplimos una norma moral, ¿verdad? De no ayudar a alguien que lo estaba necesitando. Cada una de las normas pues tiene distintas consecuencias en base a lo que se estipule en ellas. Existen normas religiosas. Las normas religiosas pues se basan en que están prescritas por una comunidad religiosa y también en caso de incumplimiento de alguna de estas normas, pues la sanción es divina. Por ejemplo, esta frase es muy común, ¿verdad? Si no rezas, irás al infierno, por ejemplo. Son frases que enmarcan una norma religiosa porque nos dan ciertas pautas, ciertas instrucciones que nosotros debemos de cumplir, porque si no, tendremos una sanción, pero esta sanción no es terrenal, sino que ya es divina y ya viene de alguien supremo. En este caso puede ser de Dios, ¿verdad? Cada una de las normas, si nos damos cuenta, tiene algún tipo de sanción. Algunas pues puede ser el simple remordimiento, algunas pueden ser sanciones sociales porque la gente nos va a juzgar, o como esta que puede ser una sanción divina. Las normas jurídicas, que es lo que yo considero que ustedes más o menos tienen la idea o la noción de qué es un ordenamiento legal de un Estado. Las normas jurídicas de nuestro país, la normativa jurídica, está integrada por ciertas leyes. Estas leyes son dictadas por órganos específicos del mismo y aplicadas también por instituciones que son regularmente integradas por jueces. En caso de estas normas se deben estar escritas, deben estar en físico y así el individuo no las cumpliere, estas van a tener una sanción o un castigo. Las normas jurídicas pues se basan en todas aquellas leyes que nosotros encontramos dentro de la normativa guatemalteca o de la legislación, en donde nos van a dar pautas,
instrucciones, por ejemplo, para un órgano específico o lo pueden hacer también a nivel nacional. Por ejemplo, una ley administrativa que es muy importante es la Ley de Servicio Civil. Esta ley pues rige a todos aquellos funcionarios y servidores públicos. Esta se encarga pues de dar derechos, obligaciones, qué es lo que deben de realizar, qué es lo que no deben de realizar, los pasos para poder generar algún tipo de procedimiento. También existen, esa es una ley general, existen leyes que son dictadas por órganos específicos. Por ejemplo, lo que se conoce como leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son específicas para un organismo. Hay ley orgánica del INGUAT, ley orgánica del Poder Legislativo, por ejemplo. Hay una ley orgánica para, por ejemplo, Contraloría. Hay una ley orgánica para distintas instituciones de nuestro país. Hay una ley orgánica para la Universidad de San Carlos. La policía tiene una ley orgánica también. Y cada institución puede generar esta ley orgánica de solamente su organismo. Ahí solo se va a detallar cómo va a funcionar tal entidad, cómo va a elegir, por ejemplo, a quién es su director, cuál es el proceso que se debe seguir, y así sucesivamente se van formando las instituciones en base a lo que está escrito dentro de esta norma. Muy bien, no sé si hay dudas hasta dónde vamos. No, señor, todo va bien. Muy bien, No, gracias. señor. Gracias. Bueno, existen ciertas características de las normas jurídicas. Ya dijimos que una norma jurídica está en base a una ley, a un reglamento que también pueden tener ciertas organizaciones. Una de sus características es la disponibilidad legal, que recibe también el nombre de heteronomía. La heteronomía nos habla de que se hace como parte integrante de un conjunto de derechos. En una ley siempre van a existir derechos. Si es de una organización, siempre nos van a enmarcar los derechos que van a tener las personas que trabajan ahí, al igual que las prohibiciones y las sanciones que se tendrían. También esto tiene que ir en base a los derechos que ya están estipulados por el Estado. Porque si no se llega a consultar, si no se llega a aplicar los derechos que ya están impuestos, podemos llegar a provocar que se derogue la ley o que se elimine porque está violando derechos que ya fueron estipulados en la Constitución. La heteronomía es la condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma. Por lo anterior, se deduce que las normas jurídicas son heterónomas, puesto que son impuestas por un agente exterior al ser humano que debe cumplirlas. En este caso por el Estado, perdón, a través de un legislador. Cuando hablamos de heteronomía, no, hablamos de que las leyes son impuestas por el Estado para toda la población guatemalteca. Acá no hay una ley que podamos estipular nosotros ahorita, ¿verdad? Para que sea a nivel nacional, no podemos porque no somos el ente o el poder encargado. A eso se refiere con esta característica de heteronomía, que necesitamos que el Estado es el encargado de poder asignar redactar las leyes, y que el organismo legislativo es el encargado de poder aprobar estas mismas. Otra de sus características es la exterioridad. Esta pues hace constar que si bien las normas jurídicas van a ayudarnos a regular las conductas, estas proponen la relación de cada persona con la sociedad. Se hacen en base a que las personas puedan estar en sociedad de una manera amena y que puedan convivir siempre y cuando se respete lo que ya está estipulado. La exterioridad consiste en la conducta sostenible de una persona. ¿Cuál es la conducta que yo como ciudadano debo tener? Tengo que pagar mis impuestos, tengo que cumplir con todo aquello que demanda la sociedad, ¿verdad? Cuando ustedes se gradúen, pues ustedes hacen un juramento. Y este juramento pues dice que ustedes deben de servir a la sociedad en base a su profesión. Igual, esto lo hace en base a que nosotros podamos servir como buenos ciudadanos a la sociedad. Otra de sus características es la bilateralidad. Son bilaterales porque frente a la persona obligada por ella siempre hay una persona facultada para exigir el cumplimiento de esa obligación. Si alguien
una persona viene e incumple una ley, hay un ente encargado de poder exigirle el cumplimiento de esa ley. Por ejemplo, si ustedes van a actuar o van a eh, postularse a una convocatoria de cualquier entidad del Estado, ellos tienen ciertos requisitos y esos requisitos solo los dan algunas entidades públicas, que lo que es antecedentes, si les piden solvencias fiscales, por ejemplo, los finiquitos de Contraloría, todas estas son dadas por entidades o organizaciones gubernamentales. Ellos le exigen a los ciudadanos que tengan que adquirir esto para poder optar a otro proceso. De igual forma, si alguien incumple una ley, si alguien comete un robo, comete algún tipo de delito, viene, lo llevan a su primera declaración a algún tribunal, viene el juez y le tiene que exigir el cumplimiento de la misma. Ya se realizó ese incumplimiento, pues procede una sanción, ¿verdad? A esto se refiere la bilateralidad, que van a haber siempre dos personas, la persona que tiene que cumplir y la persona que va a exigir que todo lo estipulado dentro de una norma se vaya a cumplir. Si, por ejemplo, lo que les mencionaba, ahora si se van a postular a un puesto, ya la ley ya estipula cuáles son esos requisitos que ustedes deben de cumplir. Entonces, si ustedes quieren antecedentes penales, no lo van a encontrar en otro organismo que no sea el organismo judicial. Si quieren antecedentes policíacos, no lo van a encontrar en otra entidad que no sea la Policía Nacional Civil. De igual forma, si quieren una solvencia fiscal, tienen que conseguirla en la SAT, porque es la única que la puede dar. Igual forma con cualquier otro requisito. Eso es lo que hace que las normas jurídicas tengan esta característica. También otra característica de ellas es la coercibilidad. Esto significa que el derecho va a admitir y con frecuencia prescribe el uso de la fuerza para obtener el cumplimiento o la efectividad de las mismas. Esto pues es aplicado en algunos casos y en otros no. Hace poco vi que se presentó una iniciativa de ley para que las fuerzas de seguridad pudieran utilizar la fuerza en cumplimiento de algún tipo de orden. Sin embargo, en nuestro país eso aún no es una iniciativa, aún la que se está planteando, no es algo que ya esté estipulado y que ya se pueda realizar. Porque si ustedes recuerdan cuando hubo una serie de manifestaciones, creo que fue el año pasado, cuando quemaron el Congreso, por ejemplo, ahí se utilizó la fuerza y todo pues se salió de control y hubieron muchas personas que salieron heridas de ese enfrentamiento. Entonces, aún esa ley no está estipulada en nuestro país, entonces muchas veces no se puede utilizar la fuerza aún para poder hacer el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de alguna norma, pero es una característica que deben de cumplir las normas jurídicas. No sé si hasta donde vamos hay dudas o algún comentario. Vamos bien, señor. Muy bien, gracias. Todo bien, señor. Gracias, muy amables. Existen ciertos tipos también de normas jurídicas que van a depender de dónde las vayamos a aplicar. Por ejemplo, las normas jurídicas nacionales son aquellas que tienen aplicación solamente, dentro del país, solamente dentro del estado. No van a ser aplicables a ningún otro país o a ningún otro territorio que no sea nacional. Por ejemplo, leyes nacionales tenemos, ahí está la ley de Magisterio Nacional, la ley de Servicio Civil que les comentaba, Código Civil, por ejemplo, Código de Trabajo, y distintas normativas que son nacionales. Existen también las normas jurídicas extranjeras. Estas son de otros estados y se aplican también en el nuestro. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos o algunas políticas que estipulen, por ejemplo, ciertos convenios o ciertos acuerdos que se hagan en ciertas convenciones, creo que se le llaman a estos eventos, y que sean aplicables dentro del país. Entonces, se les conoce como normas jurídicas extranjeras. Hay normas jurídicas que son generales. Estas tienen un ámbito un poco espacial, se refiere a una porción territorial donde va a ser aplicable esto. Son generales las leyes
que se aplican en todo el territorio del Estado. Entonces, normas jurídicas generales y normas jurídicas nacionales tienen mucha relación porque se aplican únicamente en el Estado o en el país en el que estamos. Una, una norma jurídica local, por su parte, es solo aplicable dentro de la porción o dentro del lugar específico. Si se hace una norma jurídica local en nuestro departamento nada más, solo va a ser aplicable dentro del departamento del Quiché, no así en otros departamentos. Recuerdo que cuando empezó esto de la pandemia y cerraron el país, existían ciertos municipios que cerraban, por ejemplo, tiendas a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya creo que no había toque de queda, pero la municipalidad estipuló que a las 6 de la tarde todo debía estar cerrado. No tiendas, no ningún tipo de negocio, tenían que estar abierto. Y eso generaba pues que las personas tampoco estuvieran en la calle, ¿verdad? Después de esa hora. Eso es algo local, es una norma jurídica, pero es local porque solo afecta a este municipio. Y si, por ejemplo, alguien de otro lugar llegaba, no podía exigir que se abrieran porque era una norma local, era algo que ellos habían estipulado dentro de su territorio. Y los demás municipios pues podían tener las tiendas abiertas a la hora que quisieran, pero los municipios que sí estipularon un horario se debía de cumplir. Existen también normas jurídicas de derecho público. Estas tienen el objetivo y se basa su objetivo en distintas ramas porque son diferentes áreas las que se pueden tratar dentro del derecho público. Estas están determinadas por relaciones jurídicas entre los estados o entre particulares, entre las cuales se pueden mencionar las leyes constitucionales, leyes administrativas, leyes penales, procesales e internacionales. Estas leyes de derecho público, su característica principal es que está relacionada con el Estado y los particulares, es decir, el Estado y la población. El Estado las decreta para que sean aplicadas dentro del territorio. Las normas jurídicas de derecho privado son aquellas leyes normativas que establecen relaciones jurídicas, pero entre particulares y se pueden mencionar entre ellas las leyes civiles y mercantiles. Acá, pues, en las normas jurídicas de derecho privado, por ejemplo, tenemos que la ley de servicio civil, que era lo que yo les mencionaba, es la encargada de regir a todos aquellos trabajadores del Estado. Todo lo que sea conforme al sector público está estipulado en esa ley. Sin embargo, para el sector privado de trabajadores se crea el Código de Trabajo. Esa es la base principal por la que este fue creado. Ya se tenía una norma para el sector público y después se creó una normativa que pudiera regir al sector de trabajadores, pero de una iniciativa privada. Estas son las normas jurídicas del derecho privado que también pueden ser aplicables dentro de un espacio específico. Tenemos ejemplos de normas jurídicas en Guatemala, tenemos el Código de Trabajo, que era lo que les mencionaba, que en el artículo 14, por ejemplo, nos dice que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, sea de raza, de religión, de credos políticos o de situación económica. En el 58 nos dice que todo patrono que ocupe en su empresa permanente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Si ustedes van a estar de administradoras en alguna empresa, es importante que si tienen más de 10 personas trabajando con ustedes, deben ustedes de generar un reglamento interno de trabajo, estipular una normativa donde ustedes coloquen cuáles son los derechos de ellos, cuáles son las prohibiciones, dependiendo del área de trabajo en la que estén. Es importante que nosotros conozcamos esto porque lo vamos nosotros a llegar a aplicar, ¿verdad? Cuando estemos en el ámbito profesional, vamos a aplicar todos estos tipos de normas. Muy bien, ¿no hay dudas o preguntas? No, señor. Muy bien, gracias, Amarilis. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien. En las instrucciones para la guía número 4 o la programación número 4 tenemos, nuestro tema es interpretación de ley. Cómo interpretar una ley, qué tipo de interpretación se le puede dar, por ejemplo, y vamos a realizar un cuadro descriptivo. Ustedes van a leer
toda el contenido de la guía. No es mucho el contenido. Pero en el cuadro ustedes van a colocar solamente los principios de la interpretación. Solo esto van a colocar ustedes dentro de este cuadro descriptivo. Colocan al principio y ya le dan ustedes la descripción que corresponde con sus propias palabras, ¿verdad? No utilicemos esto de copiar literalmente lo que está dentro de la guía, sino que ustedes realicen su propia interpretación y realicen su propio concepto. Eso es lo que vamos a realizar la siguiente semana. Van a leer todo el contenido para que puedan entender cuáles son los principios de la interpretación. Y los principios de la interpretación es el contenido que van a usar para realizar el cuadro descriptivo. Esto es para la siguiente semana. No sé si queda claro lo que van a realizar la otra semana. Sí, señor, todo claro. Muy bien, gracias. Muy bien. Antes de que finalicemos la clase, solo les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras para que les pueda tomar una fotografía y así que me quede a mí la evidencia de que ustedes están presentes acá en la clase. Gracias, Amarilis. Gracias, Mariela. Gracias, Leticia. Muy bien. Muy bien. Con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase. Gracias, señor, igualmente. Gracias. Gracias, señor, igual. Feliz tarde. Gracias.